Es un honor darles la bienvenida a este evento paralelo de la COP4 titulado Ecocidio y Personas Defensoras del Ambiente, herramientas jurídicas para prevenir la violencia y la destrucción ambiental en América Latina y el Caribe. Soy Constanza Soler, comunicadora social y actual coordinadora de Stop Ecocidio Américas. Agradezco profundamente su presencia en este espacio de diálogo, de reflexión y sobre todo de construcción colectiva. Nos convoca hoy una realidad urgente. América Latina y el Caribe es una de las regiones más ricas en biodiversidad del planeta, pero también es una de las más peligrosas para quienes defienden el ambiente. En este contexto, hablar de ecocidio no es una abstracción jurídica, sino una necesidad ética y política. Es reconocer que la destrucción masiva de los ecosistemas y la violencia contra las personas defensoras está profundamente entrelazadas. Aquí es donde el Acuerdo de Escazú adquiere una relevancia fundamental. Este acuerdo no solo consagra derechos de acceso a la información, participación y justicia ambiental, sino que de manera histórica pone en el centro a la protección de las personas defensoras del ambiente. Escazú nos recuerda que no puede haber justicia ambiental sin justicia para quienes la defienden y que fortalecer el Estado de Derecho ambiental es clave para prevenir tanto la violencia como la degradación ecológica. Hoy contamos con un panel de destacadas personas que desde distintos ámbitos aportan una mirada integral a estos desafíos. Tenemos una hora y media y por algunas cuestiones de agenda que han ocurrido aquí en Bahamas, donde se está celebrando la COP4, tanto Gustavo como Rodrigo, a quienes presentaré en su debido momento, se tendrán que retirar antes y acotar el tiempo de su participación. Pero, sin embargo, le pido a nuestros panelistas tratar de respetar 7 minutos, entre 7 y 9 de intervención para poder lograr llegar a la hora y media que nos han concedido en este espacio. Me gustaría arrancar con Gustavo Alanis Ortega. Él es abogado mexicano especializado en derecho ambiental y una de las figuras más influyentes en la materia en la región. Es fundador y es director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, SEMDA, profesor en la Universidad Iberoamericana, columnista en El Universal. Su trayectoria incluye también la presidencia en 3 ocasiones del Comité Consultivo de América, perdón, del Comité Consultivo de la Comisión para la Cooperación Ambiental del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, así como su participación en diversos espacios clave de gobernanza ambiental. Bienvenido, Gustavo. Muchísimas gracias por estar hoy en este Espacio. espacio. Y la Y la primera primera pregunta pregunta que se que me se me ocurre ocurre para para introducir introducir tu tu ponencia ponencia o o tu tu comentario comentario es es en en base al base al estado estado del del Acuerdo de Acuerdo de Escazú, el Escazú, el estado estado actual. actual. ¿Cuáles ¿Cuáles dirías que dirías que son son los los principales principales avances y avances y sobre sobre todo todo los los desafíos desafíos pendientes pendientes para su para su implementación implementación efectiva, efectiva, particularmente en particularmente lo en que lo que respecta a la respecta a la protección de protección de personas personas defensoras defensoras y y la la prevención prevención de de daños daños ambientales ambientales graves? graves? Gustavo. Gustavo. Gracias, Constanza. Buenas tardes para todas, para todos. Gracias por el espacio, por la oportunidad. Yo creo que el reto principal, el reto fundamental, tiene que ver con la implementación adecuada, con la implementación efectiva del artículo 9, que tiene varios compromisos, pero para los estados, pero creo que uno muy fundamental tiene que ver con que los estados tienen que investigar, tienen que prevenir, tienen que sancionar las distintas agresiones que sufren los defensores ambientales. Y esto es algo que no está sucediendo. Entonces me parece que el reto es eh, realmente tomar las medidas adecuadas, reitero, para prevenir, para investigar y sancionar. ¿Por qué lo digo? Porque el, el jueves de la semana pasada tuvimos la oportunidad de presentar en México el informe 12º sobre la situación de los defensores ambientales en México. Y los números no son nada positivos, no son nada favorables.
Encontramos, por ejemplo, 135 eventos de agresión con 314 agresiones específicas, y esto implicó un aumento con respecto a lo que vimos en el año 2024, donde se documentaron 94 eventos de agresión, además de 236 agresiones específicas. Estas cifras que les estoy comentando colocan al año 2025 como el segundo año con más eventos de agresión en contra de personas y comunidades defensoras, solo por detrás del año 2022, que ocurrieron 197 eventos. Cuando nos vamos, Constanza, a ver las agresiones más comunes, por ejemplo, tenemos a la estigmatización con 90 agresiones, tenemos a la intimidación con 42, tenemos a la difamación con 37. Todo esto en conjunta suma casi el 54% del total de las agresiones. Y algo que vale la pena resaltar es que muchas de estas agresiones se dieron como en ningún otro año antes, de manera digital. También hay que reiterar que digo que hay un gran reto en cuanto a la implementación del artículo 9, porque también encontramos como otra forma de agresión muy relevante todo lo que tiene que ver con la criminalización, ¿no? Esta sigue siendo una de las agresiones más utilizadas por los perpetradores en contra de los defensores, y aquí encontramos 107 víctimas, lo cual nos llevó a un porcentaje del total de alrededor del 33%. Lo más lastimoso de todo es que hubo 10 asesinatos. Y si bien hay que decir que esto es un número considerablemente menor al 2024, porque ahí hubieron 25 asesinatos, esto no necesariamente significa que hay una mejoría en la situación de los defensores, porque en la práctica lo que estamos viendo es que no hay un descenso sostenido en el número de agresiones, sino que además no solo bajan, sino que, como ya dijimos, estas fueron a la alta. Si contabilizamos todos los años que hemos venido haciendo el reporte, que son 12 años, tenemos 199 defensores ambientales que han perdido la vida. También hay que decir que encontramos también que las víctimas principales de los ataques en el año 2025 son las organizaciones de la sociedad civil, y también están los pueblos y las comunidades indígenas. Entre ambos sectores suman aproximadamente el 75% del total. También hay que decir que algo que resaltó en el 2025 fue las agresiones en contra de las mujeres. Estamos hablando de 89 víctimas, y esto representó un aumento superior al 60%. Y aquí lo que sucedió es que hubo agresiones como la intimidación, el hostigamiento, la difamación, amenazas, violencia de género, también criminalización y estigmatización. Finalmente, y voy cerrando, los estados donde hay más violencia, donde hay más eventos de agresión, fueron la Ciudad de México con 39 eventos, después el estado de Puebla con 20 eventos y Oaxaca con 17. Si nos vamos a los sectores donde más agresiones se presentan, en primer lugar está el sector relacionado con el agua, el sector hídrico, con 29 casos. Después el sector de biodiversidad, que tiene que ver con los que intentan cuidar, proteger, conservar flora, fauna, ecosistemas, áreas naturales protegidas, y ahí tenemos 22 casos. Y finalmente el tercer sector con más agresiones es el sector de las comunicaciones, con 18 casos. Cierro diciendo quiénes son los perpetradores, de acuerdo a la investigación de este último reporte sobre la situación de los defensores ambientales en México. Y desgraciadamente, nuevamente encontramos que el Estado es el principal perpetrador de las agresiones.
Estamos hablando de las policías estatales, municipales, fiscalías estatales, Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional, principalmente. Estos, en su conjunto, tuvieron una participación en 76 eventos de agresión. Después tenemos 13 casos que están relacionados con el sector privado y 12 relacionados con el crimen organizado. Entonces, me parece que si vemos esto a la luz del artículo 9 del Acuerdo de Escazú, el reto me parece que para México y para muchos países sigue siendo muy, muy grande en cuanto a la implementación, como empezaba yo a dar estas palabras. Así es que gracias nuevamente por el espacio, por la oportunidad y un gusto estar con todos ustedes aquí esta tarde. Gracias. Muchísimas gracias, Gustavo. Qué interesante es este reporte que has presentado y seguramente si al final recibimos diferentes preguntas del público, estará Juan Carlos Carrillo para poder responder las dudas que vayan teniendo y aprovecho para recordar también que pueden dejar sus consultas en nuestro chat y seguramente al final tendremos un espacio para poder compartir esas preguntas y generar más diálogos con los asistentes. Les cuento también una infidencia del BAC. Tengo la suerte de tenerlo a Gustavo, a Juan Carlos y a Rodrigo muy cerquita, así que estamos ahí como controlando y ajustando los micrófonos para no generar eco, pero bueno, Bahamas nos ha encontrado y tenemos la suerte de poder estar cerquita. Dicho eso, tengo a mi lado precisamente también a Rodrigo Lledó. Es abogado y doctor en Derecho, con una sólida trayectoria en Derechos Humanos y Justicia Internacional. Ha trabajado en la Comisión Valech en Chile, en el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y fue director de la Fundación Internacional Baltasar Garzón en España. Formó parte del panel de expertos independientes para la definición jurídica del ecocidio y actualmente es director de Stop Ecocidio para las Américas. Rodrigo, habiendo participado en el proceso de definición jurídica del ecocidio a nivel internacional, y en este contexto de Escazú, ¿qué oportunidades y qué desafíos ves para que esta figura se incorpore en los marcos legales de América Latina y qué impacto concreto podría tener en la protección de los ecosistemas y de las personas defensoras? Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación, por estar aquí, por la oportunidad que tenemos de estar una vez más en una cumbre de Escazú. Yo también pude estar hace 2 años en Santiago de Chile y la verdad es que el escenario actual es un escenario muy complejo internacionalmente, donde pareciera que el derecho internacional se cae a pedazos, pero a la vez, también lo decía la misma Constanza en su propia pregunta, es precisamente por ello una gran oportunidad. Y desde Stop Ecocidio estamos trabajando no para el momento actual, que es tan complejo, sino también y sobre todo para el momento posterior, cuando el derecho internacional vuelva a la normalidad. Porque el derecho internacional, tal como lo conocemos hoy día, arranca de la Segunda Guerra Mundial y ha tenido todo un recorrido y un desarrollo. Hoy día hay una crisis, pero no cabe ninguna duda de que después de esta crisis, el derecho internacional saldrá fortalecido. Y saldrá fortalecido porque un mundo global como lo tenemos hoy día, sin reglas internacionales, es realmente la peor de las pesadillas. Entonces, antes o después, la humanidad tendrá que recobrar la cordura y tendremos que volver a las normas que son las que nos regulan a todos, incluso en el ámbito internacional. Estamos, como siempre digo, en un momento de inflexión en la historia de la humanidad. Precisamente la construcción actual del derecho internacional arranca después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí viene el concepto de derechos humanos, etcétera, etcétera. Y toda esa construcción que hoy día está siendo cuestionada o está siendo desafiada más bien, pues arranca de ese momento. Hoy día estamos en otro punto de inflexión y necesitamos una serie de medidas para evitar el peor escenario. Hay datos de realidad que son realmente alarmantes. De los 9 límites planetarios, hemos superado ya 7 de esos 9 límites planetarios y es una situación tremendamente compleja, ¿no?
Pero para evitar este peor escenario, ahí se están adoptando una serie de medidas. Siempre se pone el acento en lo difícil de lo que se viene, ¿no? Pero que yo quiero poner el acento aquí en las personas y en las instituciones que están haciendo esfuerzos por revertir esta situación en la medida de lo que sea posible todavía. Y quiero llamar la atención de cómo el derecho internacional ha reaccionado frente a esta emergencia climática y el concepto de derecho a un medio ambiente sano es muy reciente. Se vinculó primero en los reportes de los relatores especiales de Naciones Unidas el derecho a la vida, la salud, la libertad. O sea, el deterioro ambiental tenía que ver con los derechos humanos tradicionales, pero en un momento de la historia pasamos, y que no es muy atrás, pasamos de los derechos económicos, sociales y culturales, los DESC, hemos pasado a los DESCA, donde se incluye la A de ambientales. Y esto arranca en 2012 con un experto independiente de derechos humanos y medio ambiente, que es John Knox de Estados Unidos. En 2015 esto pasa a ser una relatoría. En 2018 David Boyd de Canadá presenta los principios marcos sobre derechos humanos y medio ambiente. En 2021 el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas reconoce por primera vez el derecho a un medio ambiente sano. En 2022, o sea, hace muy poco tiempo atrás, hace 4 años atrás, la Asamblea General confirma finalmente en la resolución 76.300 con 161 votos a favor y ninguno en contra, el derecho a un medio ambiente sano. Y aquí quiero volver, digamos, al año pasado, al 2025, donde se adoptó una opinión consultiva que es sin duda relevante, la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia. Son dos, una es la interamericana, pero la primera que quiero llamar la atención es la Corte Internacional de Justicia. Es una corte conservadora, es una corte que resuelve litigios entre estados y esta corte, resolviendo una opinión consultiva precisamente del estado de Vanuatu, en la que ha sentado lo siguiente, que el incumplimiento de las obligaciones internacionales de los estados en materia ambiental puede generar responsabilidad internacional. Es un ilícito internacional. Luego tenemos la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que además de decir esto, ha dado un paso más allá y ha dicho que la falta de prevención o no adoptar medidas de prevención en materia de cambio climático, de deterioro ambiental, constituye una prohibición de jus cogens. El jus cogens es el núcleo duro del derecho internacional, es aquello que no está a disposición de los estados. Y entonces ahora sí lo enlazo con el acuerdo de Escazú, que ha sido ratificado y entra en vigor recién en el año 2021, hace muy poco tiempo atrás, y como todo el mundo sabe, pues consagra los derechos humanos, digamos, derechos en materia ambiental, que son acceso a la información, a la participación, a la justicia y la protección de defensores ambientales. Entonces, si todo el mundo cumpliera el acuerdo de Escazú, el crimen de ecocidio no sería necesario, porque cuando no hay información, se dificulta la denuncia. Cuando no hay participación, no se pueden prevenir los ecocidios. Cuando no hay justicia, entonces se sanciona indebidamente a los defensores ambientales. Pero al revés, cuando hay información, se pueden denunciar los ecocidios y se toman las medidas para prevenirlos incluso. Lo mismo cuando hay participación. Si hay acceso a la justicia, se pueden denunciar y entonces quienes serán perseguidos penalmente serán los que perpetran estos desastres ambientales y no los defensores de derechos humanos. Le damos ahí la vuelta. Y entonces quiero enlazar con lo que decía Gustavo muy brevemente, y con esto ya voy acabando. Aquí se ha hablado durante estas sesiones inaugurales de los planes de implementación, y Gustavo también mencionaba estos planes de implementación. Y resulta que los estados presentan cómo van a cumplir. Y entonces lo que yo quiero, el mensaje que quiero transmitir es que tengan cuidado los estados, porque el acuerdo de Escazú ya es vinculante. Si el estado presenta su plan de implementación, fantástico, todos lo aplaudimos. Pero si el estado no ha presentado su plan de implementación, el acuerdo de Escazú ya es vinculante. Y de acuerdo a la Corte Internacional de Justicia y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esto puede generar responsabilidad internacional del estado. Entonces, la invitación es a tomarnos, como decía Ronald Working, los derechos humanos en serio, decía él. Entonces, la invitación que yo hago es a tomarnos el derecho internacional ambiental
en serio. En el año 2021 también, en el mismo año que entraba en vigor el Acuerdo de Escazú, fue definido el ecocidio como cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que cause daños graves que sean extensos o duraderos. Precisamente Vanuatu presentó junto a Fiji y Samoa en la Corte Penal Internacional allí la petición de que se enmiende el estatuto de la Corte para que el ecocidio sea un crimen internacional. Y ya está sucediendo. Hay una directiva europea del año 2024, que es muy reciente, donde se incorpora una figura comparable al ecocidio. El ecocidio ya es realidad en Bélgica y hay proyectos de ley en una serie de países europeos, también en Turquía, en República Democrática del Congo y en América Latina. El ecocidio existe en Chile, existe también en Colombia y hay proyectos de ley en México, en Colombia, perdón, en Perú, en Brasil, en Argentina y en República Dominicana. Es decir, están sucediendo cosas, pero sobre todo el mensaje es, Escazú está vigente, si los estados presentan planes de implementación es fantástico, pero si no los presentan, el acuerdo igualmente se les puede aplicar y estas dos opiniones consultivas de la Corte Internacional de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos abren la puerta a la litigación estratégica y aquí enlazo con las clínicas jurídicas ambientales que existen alrededor de toda América Latina, esta alianza de clínicas jurídicas ambientales que pueden coger el acuerdo de Escazú y en base a estas opiniones consultivas empezar a generar litigios estratégicos y acabo simplemente con un saludo a nuestro amigo Mariano Castro que está conectado en este momento con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rodrigo, y también me sumo entonces a ese saludo al querido Mariano Castro, también sin duda un referente para lo que es la materia socioambiental, así que Mariano, muchas gracias por estar presente y por supuesto, Rodrigo y Gustavo, ustedes cuando tengan que retirarse ya están liberados, han sido habilitados, así que siéntanse en libertad para poder hacerlo y repito, en lugar de Gustavo, por el informe, ¿no? que presentó Gustavo, va a quedar Juan Carlos Carrillo de SEMDA, experto también en materia, así que quienes tengan preguntas, por supuesto, la van dejando en el chat y también recordarles que nuestro asistente técnico va dejando distintos enlaces para que puedan visitar tanto la página del SEMDA como la de Stop Ecocidio y por supuesto todo aquel material que sume para informarles sobre lo que hace cada una de estas organizaciones. Como bien les decía al inicio de este encuentro, tenemos un panel realmente muy destacado con personas de distintos sectores, con distintas miradas, lo cual hace mucho más rico a este encuentro. Y a mí personalmente y a todos los que formamos parte de este panel, nos honra contar con la presencia de Sonia Zacarías, mujer maya quiché de Guatemala y socia fundadora del Consejo de Mujeres Indígenas y Biodiversidad. Sonia lleva más de 2 décadas de trabajo y ha impulsado el reconocimiento de los derechos individuales y colectivos de mujeres y de pueblos indígenas, vinculados a la biodiversidad, al cambio climático y a la defensa del territorio. Querida Sonia, desde la mirada de los pueblos indígenas y del trabajo colectivo con mujeres, cómo se pueden entrelazar la defensa del territorio, la biodiversidad y los derechos colectivos. Todo tuyo el micrófono. Bueno, muy buenas tardes, buenas noches para los que están allá en Bahamas, creo yo. Bueno, es un gusto estar acá. Bueno, yo creo que eh, es para nosotras como organización de Sí, le escucho. mujeres este Pero es que, tema. eh, sí. el tema de alguna manera cobra relevancia. Bueno, un primer momento comentarles de que Guatemala, el Estado de Guatemala, aún no ha ratificado el Acuerdo de Escazú, solo ha suscrito como tal, pero no lo ha ratificado aún. Entonces, todavía estamos con esos vacíos, aunque hay ya, podríamos decir, leyes que se han generado como acceso a la información pública. Entonces creo que sí hay mecanismos a nivel nacional que contribuyen a la lucha, ¿verdad? Pero bueno, todavía es algo que estamos buscando, la ratificación del acuerdo a nivel nacional. Bueno,
Un primer momento, creo yo que desde, ¿por qué se hace? Yo me hago la siguiente pregunta, ¿por qué se hace esa defensa colectiva a nivel territorial? Bueno, como bien sabemos, la defensa se hace desde el imaginario, desde esta cosmovisión de los pueblos indígenas. Y esto no solamente es en Guatemala, sino es una cosmovisión que de alguna manera como región, de alguna manera también se ha dado a conocer, ¿verdad? Es decir, que en esa cosmovisión, de alguna manera, entendemos que nosotros somos parte de este planeta, de la madre tierra como tal, y por lo tanto, o sea, estamos en esa entrelazados como tal, ¿verdad? Y de ahí viene también la preocupación de cuidarla. También hablamos de ese principio de intergeneracionalidad. ¿Por qué se defiende? Porque al final también se hace uso de lo que está alrededor, por ejemplo, el agua, el acceso al bosque también. Hay alimentación, medicina. Entonces, de alguna manera, desde ahí se parte el hecho de por qué la tenemos que defender. Y bueno, en ese caso, entendemos que de ahí van surgiendo también los derechos colectivos, porque hablamos mucho del derecho individual, pero dentro de lo que es el imaginario de los pueblos indígenas está el derecho colectivo, ¿sí? Y ese derecho colectivo también tiene varios elementos. Uno, por ejemplo, es la gestión colectiva de los bosques. En este caso, bueno, los compañeros de México también tienen muchas experiencias sobre esa gestión colectiva de los bosques como tal. Hay prácticas sostenibles también que se van dando de generación a generación. Y otro elemento importante también son esos conocimientos tradicionales que van asociados a esa gestión del bosque, a esa gestión del territorio. Hay autoridades ancestrales. Entonces, hay también un sistema de justicia propio dentro de lo que es el territorio, ¿verdad? El territorio no solamente está ahí y estamos luchando con elementos de derecho occidental, sino también hay elementos de una estructura organizativa, podríamos decir un sistema de justicia propio también. Hay autoridades, hay normas, hay sanciones como tal. Pero ¿qué pasa cuando llega, en este caso podríamos decir, qué pasa cuando llega el gran capital a las comunidades? Entonces, aquí podríamos decir, empieza una disputa del territorio como tal. Y esta disputa no solamente se da en estos momentos de la historia, esa disputa del territorio ha venido desde tiempos atrás, desde siglos atrás, ¿sí? O sea, esto de la defensa, de la lucha, no lo vemos reciente, o sea, esto viene desde siglos antes de que estuviéramos hablando del Acuerdo de Escazú. O sea, estamos hablando también de un contexto histórico de defensa como tal que de alguna manera acompaña también la lucha de los pueblos indígenas, esa memoria histórica también. Bueno, en ese sentido, ¿qué es lo que vemos actualmente en esa disputa en el territorio? Uno, es esa disputa no solamente de los recursos, sino también esa disputa del conocimiento y de la interpretación de cómo se ve el mundo, ¿sí? En este contexto podríamos decir, para los pueblos indígenas, que obviamente ha habido una asimilación, porque no podemos estar o diciendo que estamos en una burbuja, o sea, también la cuestión de asimilación ha sido también parte de de lo que ha pasado también los pueblos indígenas. Y en este caso, hay un modelo de desarrollo que viene y se quiere implementar a nivel de los territorios. Y esto choca también con ese pensamiento o esa forma de entender el buen vivir también. Entonces, desde ahí, no solamente es una lucha que tiene que ver con defender los recursos, sino es una lucha también de pensamiento, de una forma de ver el mundo también. Entonces, ahí viene la lucha entre un modelo capitalista extractivo y también la lucha del pueblo por defender
tener un buen vivir como tal, ¿sí? Y bueno, ¿qué hay ahora en esa lucha? Bueno, primero encontramos el monocultivo de palma de aceite que ha llegado, que ha transformado el suelo como tal, transformación de las actividades que las comunidades tenían, han sido desalojados, ha habido también desalojos forzados, el despojo de tierras también ha llegado, mucho en la parte de los departamentos, los menciono porque es de Alta Verapaz, acá en Guatemala, donde es una población mayoritariamente maya quechí, y han sido desplazados también ellos. Otro también que miramos es las hidroeléctricas, o sea, también vemos que antes había un derecho de uso ancestral. Y ya cuando llegan las hidroeléctricas es restringido ese uso tradicional de esas fuentes de agua como tal. Entonces, ¿cuáles son como esos delitos que se han encontrado? Uno, la contaminación de agua. Y no solamente tiene que ver con delitos ambientales, sino esos delitos socioambientales, porque la contaminación de un río afecta también a las comunidades como tal, su forma de vida, del desplazamiento, como ya lo decía. Y bueno, ante esa situación también, aunque no tengamos un acuerdo de Escazú, sí en la lucha se han utilizado herramientas como o instrumentos jurídicos como el convenio 169. Ese ha sido de alguna manera el instrumento que se ha utilizado no solamente para llevar casos o denuncias a nivel nacional, sino también a la Corte Interamericana. Entonces creo que ese ha sido uno de los instrumentos que más se ha utilizado. También la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas también. Y bueno, y como lo decía al inicio, el tema este de que como leyes domésticas tenemos la Ley de Acceso a Información Pública, aunque en los últimos años, bueno, ya se ha restringido también ese derecho. O sea, y sabemos por las situaciones que pasan en los estados nacionales en materia de que den ese acceso a la información como tal. Y recientemente, bueno, ahorita estamos nosotras, así, podríamos decir que como Estado, también, ¿cómo podría decirlo? Que estamos transitando también de dos gobiernos que venían autoritarios, corruptos y todo ello. Ahora estamos transitando a un gobierno más progresista y eso lo que ha dado también es una ventaja de ya por lo menos en este gobierno actual tenemos la política de protección de personas defensoras de derechos humanos. Entonces, ya por lo menos en nuestra política, no estamos diciendo de que esta política de alguna manera va a venir a solucionar todos los problemas que tenemos en relación a la defensa del territorio, pero sí es un instrumento del Ejecutivo que puede venir de alguna manera a prevenir mucho de lo que en el territorio se está llevando a cabo, como es la persecución, la criminalización de los defensores. Y bueno, cierro con esto de que, bueno, todavía estamos en una lucha para que el acuerdo de Escazú sea una realidad en Guatemala y claro, obviamente pues alrededor del acuerdo de Escazú tenemos una alianza nacional por el acuerdo de Escazú, entonces hay avances, pero todavía consideramos que tenemos que hacer mayor incidencia para que este acuerdo, bueno, sea una realidad. Entendemos que tampoco va a solucionar los problemas que en el territorio se viven, pero sí puede ser un instrumento que ayude de alguna manera a la lucha de las y los defensores. Gracias. Muchísimas gracias, Sonia. Realmente es enriquecedor, es
un baldazo de realidad escuchar tu lucha desde el territorio. Muchas gracias por ese testimonio y aprovecho ahí también a saludar a Cristian Matamala, que nos ha dejado un mensaje en el chat y ha dejado su contacto desde Santiago de Chile. Aprovechar estos espacios para hacer red, que es lo que necesitamos, ¿no? Trabajar en conjunto, poder co-crear, así que estos espacios son oportunos y los invito, al igual que hizo Cristian, a dejar sus contactos, sus distintas redes sociales para seguir conectados, seguir juntos y empujar de manera colectiva para la implementación de este acuerdo. Al igual que Sonia, y desde el territorio como mujer, me complace y me honra también presentar a Lorena Donaire. Ella es destacada defensora ambiental y de derechos humanos de Petorca, de Chile. Su trabajo ha sido fundamental en la defensa del agua, que bien mencionaba también Sonia en su discurso, en su testimonio, y en el agua como un bien común y en la denuncia de las desigualdades socioambientales. Lorena ha sido vocera de Modatima, fundadora de Mujeres Modatima y cofundadora de Mujeres en Resistencia Chile, incorporando una perspectiva feminista, territorial en la lucha por la justicia ambiental. Además, fue embajadora del Acuerdo Escazú en Chile, así que una voz más que autorizada y más que experimentada en esto que hoy estamos conversando. Querida Lorena, desde tu experiencia en la defensa del agua y el territorio en Petorca, ¿cómo se vive en lo cotidiano la falta de garantías para las personas defensoras y qué papel crees que puede jugar el acuerdo de Escazú para poder transformar realidades en los territorios? Sí, bueno, primero agradecer, saludar a Sonia, saludar a todo el panel, digamos, y a todos también quienes se conectaron hoy a escuchar estas ponencias. Es súper importante, creo, hoy día, y es urgente también poder reflexionar sobre todos estos temas, porque la crisis no es solo climática, no es solo ecológica, hoy día tenemos una crisis civilizatoria, tenemos una crisis política, y lamentablemente, si bien nosotros dimos una gran lucha, ¿no? No solo por la recuperación del agua, sino que también porque se nos garantizaran aquellos derechos fundamentales, que era el acceso a la información, por ejemplo, poder tener leyes ambientales que fortalecieran, ¿no? Esta defensa en los territorios. Sin embargo, yo siento mucho no tener muy buenas noticias, por decirlo de alguna forma, ¿no? Chile ratifica y firma, digamos, el acuerdo de Escazú el año 2022, pero nosotras tenemos una mirada bastante crítica al respecto. El año 2022 fueron muchos ataques, porque nosotras somos Mujeres en Resistencia, es una red de mujeres que está en distintos territorios de Chile, desde Arica a Aysén, y tuvimos muchos ataques durante el año 2022, previo, digamos, a la firma del acuerdo. Y si bien hubo una demora, ¿no? en implementar este plan de acción, que para nosotros era urgente, porque también estaba en riesgo la vida de muchas compañeras, la persecución, su familia, el tener que salir del territorio, ¿no? Muchas complicaciones que en realidad estábamos entre la felicidad de que se hubiese firmado y que se estuviese haciendo un consejo por primera vez donde se hicieran todas estas consultas para que este plan de acción quedara, digamos, y este protocolo quedara perfectamente escrito. Sin embargo, está escrito. Y escuché por ahí que tú nombraste a Cristian, y creo que Cristian tal vez me encuentre razón. Nosotros, Chile, hoy día no solo enfrenta una crisis política, ni ambiental, sino que también una crisis de corrupción sumamente importante. Y es algo que nosotras veníamos viendo desde mucho antes que se firmara este acuerdo, ¿no? Desde el 2018, por ejemplo, nosotros ya veíamos, ya veníamos con esta persecución, no solo de las empresas, sino también del Estado de Chile. Algo muy preocupante, porque cuando sale, por ejemplo, una desclasificación que hace el diario Interferencia en pleno 2019, pleno estallido social,
donde se desclasifican los archivos de Paco Leaks, que era así el nombre que se denominaba. Estábamos todas nosotras, mujeres que somos madres, mujeres que cuidamos la tierra, mujeres rurales, ¿no? Muchas dirigentes de APR, que estábamos siendo amenazadas de manera consecutiva. Fue muy duro, la verdad es que, y en ese minuto nosotros tomamos la decisión de convocar a todas las organizaciones de la sociedad civil para poder trabajar en un proyecto de ley. Ese proyecto de ley se logró algo maravilloso, ¿no? Sin embargo, quedó durmiendo en la Comisión de Derechos Humanos como algo que siempre sucede en Chile. Pero aparte de eso, decir de que si bien hoy día tenemos este acuerdo firmado, siguen habiendo violencias hacia las defensoras y defensores de derechos humanos ambientales y extrañamente los tribunales no responden a esas querellas, a esos casos. Tampoco digamos, las fuerzas de orden. Voy a contar un caso muy particular, muy íntimo, que a mí me aconteció el año 1900, o sea, el 2022, perdón, que fue el año, digamos, donde se firma el acuerdo. El 12 de junio quemaron mi casa. Gracias a Dios yo no estaba ahí, mis hijas tampoco estaban ahí. Sin embargo, terminaron culpando a mis hijas, terminaron cuestionando a mis hijas. Fue como una casa de brujas, ¿no? Las trataron de que, y fue una persona que estaba, digamos, que estaba a cargo de la investigación. Y con amenazas también a mi familia. En definitiva, si tú denuncias que esto es algo, digamos, por tu defensora, como tú como defensora del medio ambiente y lo politizas, puede ser peor. Y ese era el mensaje, ¿no? Muchos me dijeron, ándate del territorio, hay que salir de ahí. Bueno, nosotras como defensoras, y creo que Sonia en eso me representa totalmente sus palabras, uno defiende la vida, defiende el territorio, ese territorio que es tan propio nuestro, ¿no? Que lo llevamos desde las entrañas, ¿no? Y era imposible, y yo era la que siempre estaba al cuidado de mis compañeras en estos casos, y bueno, finalmente también nos tocó vivir este tema. Pero hay un problema gigante porque en el caso, por ejemplo, de la ñaña Julia Chuñil, por ejemplo, que hoy día es un caso muy nombrado en Chile, también se está culpando a su familia. Entonces, tenemos un factor común. Y sin embargo, por el otro lado, sabemos que el sistema judicial en Chile está totalmente corrupto. Digamos, la política hoy día también ha hecho lo suyo. Nos acabamos de enterar que el actual mandatario, ¿no? Que es enemigo de los ismos, de los ambientalismos, de los feminismos y otros ismos, que además nos declara como abiertamente enemigos del progreso. Bueno, él hoy día pone un nuevo decreto para que las empresas que más vulneren los territorios, en definitiva, van a recibir del Estado, ¿no? Entonces van a premiarlos con un bono para seguir destruyendo los territorios. Entonces, creo que en definitiva podemos firmar muchos acuerdos. Me acuerdo cuando Piñera en su primer periodo firma para que el agua fuera un derecho humano. Y sin embargo, Petorca fue brutalmente, digamos, arrasada, robada, usurpada sus aguas, de tal forma que hoy día estamos con un estrés hídrico sin precedentes. Entonces, podemos firmar muchos acuerdos y pueden ser muy bonitos los planes en el papel, pero no nos olvidemos que hay seres humanos que son también quienes implementan, quienes contextualizan, quienes judicializan, quienes trabajan detrás para hacerlos, digamos, prevalecer o no. Y yo creo que como la gran mayoría de los países de América Latina y el Caribe, el poder nos da desventajas a nosotros, los territorios. Y ante esa desventaja es muy difícil que hoy día podamos seguir adelante. Chile hoy día tiene un panorama realmente inesperado para nosotros.
y la verdad es que es preocupante incluso movilizarnos, lo hemos conversado, nos estamos reuniendo, como mujeres queremos cuidar la vida, pero también queremos cuidar nuestras vidas. Y de ahí tan importante para nosotros que el ecocidio como crimen de lesa humanidad, que venga a fortalecer este acuerdo, que venga digamos, a robustecer, porque va a ser no solo una defensa al territorio, va a ser una defensa a la vida y a todas las vidas, ¿no? No solo a la vida de los defensores y defensoras de derechos humanos ambientales y defensores territoriales, sino que también va a ser un derecho a la vida de todos y para todos. Y eso es lo importante hoy día para nosotras, así que estamos, como decía Rodrigo, ahí buscando todas las alternativas internacionales para poder, en definitiva, seguir defendiendo esta vida que tanto nos ha costado defender. Muchas gracias, Constanza. Muchísimas gracias, Lorena. Te abrazamos fuerte. Realmente gracias por tu valentía. No es fácil ponerle cara, voz, cuerpo. Muchas veces hablamos de números, hablamos de acuerdos, de lenguajes, de palabras, pero detrás de todo eso hay historias, hay personas, como bien decís, como ustedes, Sonia, Lorena, que están en los territorios y la vida no espera, ¿no? Y eso es un mensaje que esperamos que en este encuentro se tenga en cuenta. Así que gracias, Lore. Seguramente al final lograremos tener algún otro aporte o alguna pregunta. Los invito nuevamente, así como Cristian, que bueno que esté ahí Chile presente, puedan dejar sus preguntas, sus dudas, sus comentarios, animarlos a usar ese espacio y esa herramienta que es el chat. Y bueno, a mí ya me queda presentar a otra gran mujer. Ha sido este último tramo un panel de mujeres valientes que están en los territorios. Ahora me toca presentar y me honra también por su inmensa trayectoria a María Belén Moncayo Benalcázar. Ella, la verdad que es una de las personas más podría decir, con una experiencia realmente asombrosa. Es experta ecuatoriana, así que Ecuador presente, verán que hemos tenido distintos países y una gran representación, así que felices de poder contar con voces desde distintas partes de América Latina y el Caribe. Experta ecuatoriana en gobernanza ambiental y conservación con enfoque en nada más y nada menos que en derechos humanos. Como les decía, con más de 15 años de experiencia en la región, actualmente trabaja en IUCN, coordinando iniciativas en Mesoamérica que fortalecen la gobernanza territorial, los derechos de los pueblos indígenas y la implementación del Acuerdo de Escazú. Querida María Belén, me gustaría, ¿no? Sonia también, Lorena han mencionado puntualmente ecosistemas, la vinculación entre ecosistemas y derechos humanos. Me gustaría que nos puedas ahondar sobre algo un punto clave que mencionó Sonia, que tiene que ver con los bosques, en este caso los bosques de Mesoamérica y por supuesto la labor de las personas defensoras ambientales que están ahí ejerciendo resistencia. María Belén, el micrófono es todo tuyo. Gracias, Constanza. Gracias a quienes nos escuchan esta tarde en el panel y a los participantes en el evento. Sí, bueno, la experiencia que quiero compartir con ustedes es la de la implementación efectivamente de iniciativas en Mesoamérica. La OICN con su oficina regional tiene la oportunidad de hacer posible o de contribuir a dos resoluciones importantísimas que aprobó la Asamblea de Miembros de la OICN en varios de los congresos mundiales de la naturaleza, la resolución 015, en la que los miembros de la OICN solicitan al secretariado trabajar a favor de los derechos de las personas defensoras ambientales, y la resolución 051, que también mandata al secretariado de OICN para impulsar la implementación del Acuerdo de Escazú.
A estas dos resoluciones se suma ahora la resolución 8060 de 2025, aprobada en el Congreso Mundial de la Naturaleza que se realizó en octubre del año pasado, en la que se hace un llamado a los estados a fortalecer marcos normativos y mecanismos de rendición de cuentas frente al ecocidio. Es decir, como decía en hace unos minutos, los avances sobre los temas de ecocidio van eh, registrándose también en esta asamblea de miembros de la OICN, 1.400 miembros alrededor del mundo, que ponen sobre la mesa la importancia de trabajar en los temas de ecocidio y reforzar el trabajo que los estados que se mencionaron ya hace unos instantes están haciendo para el reconocimiento del ecocidio en las legislaciones nacionales. Y sí, nosotros desde la perspectiva más mesoamericana impulsamos estas tres resoluciones porque nos interesa y nos proponemos como desafío asegurar que la protección del ambiente se traduzca en responsabilidades claras, en derechos efectivos y en condiciones reales para también quienes defienden los territorios. Porque en última instancia no es posible prevenir los daños ambientales graves como los que se discuten en la noción de ecocidio sin garantizar la protección de las personas defensoras. Y es ahí precisamente donde se juega la implementación del Acuerdo de Escazú, como se ha mencionado durante esta tarde. Miren, nosotros hemos podido juntar evidencia en Mesoamérica a través de el trabajo con organizaciones de pueblos indígenas y redes en Mesoamérica desde el año 2016 para poner sobre un mapa la relación de los custodios de los bosques en América Central, ¿no es cierto? Y esa gran riqueza ambiental y cultural que tenemos en la región. Y por esa razón apoyamos a las organizaciones indígenas para tener un mapa de pueblos indígenas de América Central, donde justamente buscamos la relación entre para poder hacer más evidente las contribuciones de los pueblos indígenas a la conservación de los bosques. Y es interesante mirar cómo se traslapan las capas de información cartográfica de bosques de Mesoamérica con la presencia de pueblos indígenas. Como decía Sonia, sin el trabajo de las mujeres particularmente, que además transmiten conocimientos, sin el rol de los pueblos indígenas en la conservación de los bosques en Mesoamérica, la pérdida de bosques sería catastrófica. Es decir, los custodios de los bosques son importantísimos para prevenir el ecocidio. Y lastimosamente, y ya lo digo, las amenazas que enfrentan las personas defensoras ambientales en Mesoamérica que viven en esos bosques son altísimas y por eso los bosques están en peligro. Solo en la última década se han documentado más de 9.600 ataques contra mujeres defensoras en el territorio en Mesoamérica. ¿Ya? Solo en el 2024 más de 900 agresiones. Y es interesante ver el patrón que marzo es el mes en el que más agresiones se registran. ¿Ya? América Latina, ustedes saben, continúa siendo el punto de calor, ¿no es cierto?, más grave, ¿no es cierto?, con respecto a los asesinatos de personas defensoras ambientales a nivel global. Concentra más del 80% de los asesinatos registrados por Global Witness. Pero como ya dijiste, Constanza, más allá de las cifras, hay un patrón estructural que no podemos ignorar y que también nos contó Lorena. Criminalización sistemática, judicialización selectiva, uso creciente de demandas para silenciar la participación, que es lo que nos cuenta también Lorena. Violencia digital en aumento, que es un reto para nosotros, organizaciones ambientales que queremos trabajar en temas de defensa de derechos de personas defensoras ambientales, porque tenemos que aprender sobre las formas de prevenir la violencia digital y una debilidad institucional persistente para prevenir, proteger y sancionar. Porque ya lo dijeron todos ustedes y todas ustedes, el debilitamiento de la institucionalidad ambiental en América Latina, el debilitamiento de los presupuestos públicos, ¿no es cierto? El debilitamiento de las agendas ambientales y las agendas de derechos humanos hacen que sea persistente también este patrón de impunidad.
y de ausencia de mecanismos de protección o de mecanismos de protección más eficaces. Y esto no es únicamente un problema de seguridad, no es un problema también solamente de presupuestos en los temas ambientales o de gestión ambiental, es un problema de Estado de Derecho, ya lo mencionaron. Ese debilitamiento del Estado de Derecho incide fuertemente en el debilitamiento de la gobernanza ambiental, de gobernanza ambiental que tiene que también expresarse desde los derechos colectivos de los pueblos indígenas, desde la gobernanza territorial de los derechos de los pueblos indígenas, haciéndose patente los derechos territoriales de los pueblos indígenas, y es un problema de implementación efectiva de Escazú. O sea, no nos podemos hacer de la vista gorda, ya lo dijeron aquí, más aún cuando Centroamérica tiene pocos países que han ratificado el acuerdo. Y entonces para nosotros el desafío es un desafío de capacidades, sistemas mm, vinculados con el pluralismo jurídico, porque tenemos una región súper diversa en términos de la presencia de pueblos indígenas y eso nos obliga a pensar en pluralismo jurídico. Ahí le hago un guiño a Juan Carlos, hemos hablado muchas veces de este tema, y un desafío superior en temas de articulación regional. Con esto quiero dejar unos 5 mensajes clave para poder luego intercambiar. El primero, el fortalecimiento de capacidades, que es a lo que nosotros nos abocamos con las iniciativas que llevamos adelante con UICN en Mesoamérica, no puede seguir siendo fragmentado. Los esfuerzos aislados no solo son insuficientes. En contextos de alto riesgo, como ya sabemos en los que estamos, puede incluso debilitar los procesos, esta fragmentación. Lo que necesitamos es anclar a la región y el territorio enfoques más sistémicos que articulen a nuestro modo de ver la protección en los territorios, como ya Sonia lo había mencionado, el fortalecimiento institucional en 2 vías, de las organizaciones, de personas defensoras ambientales, de las organizaciones ambientales, para que puedan incluir en sus agendas el tema de la defensa de los derechos de personas defensoras ambientales, y también de las instituciones públicas, donde tenemos un gap importantísimo, y la generación estratégica de información, guiñando nuevamente a Senda aquí. Estas no son 3 líneas de trabajo, son líneas de trabajo o un sistema interdependiente, ¿ya? Porque no podemos fortalecer capacidades para la protección del territorio sin evidencia. Y es importante que la región empiece a generar evidencia desde territorio, y lo voy a hablar en un minuto. Em, A eso va dirigido mi segundo mensaje. Sin capacidades en los territorios, los derechos de Escazú no se ejercen. Lo dijo claramente ayer don Gustavo en uno de los eventos paralelos en los que trabajamos junto a él. Escazú no se implementa en los textos, ya lo dijo Lorena, se implementa en los territorios, y en esos territorios el riesgo es cotidiano. Por eso es importante que fortalezcamos capacidades en monitoreo territorial, en documentación de riesgos y en autoprotección. Las organizaciones tienen que tener a la mano las herramientas necesarias para generar sus propios planes de protección con enfoque comunitario. Nosotros queremos aplicar mecanismos de protección estatales a distintos niveles, o lo que gracias a la cooperación se instala también en la región como fondos de protección, pero las organizaciones nos piden cada vez más que esos mecanismos y esos fondos se diseñen desde territorio y desde una mirada comunitaria. Y eso todavía no está pasando. Y de esa manera quizás podemos cambiar la lógica de pasar de la reacción a la prevención, y además se genera algo fundamental, que es la información desde los territorios, una información que hoy en muchos casos no es reconocida, no es utilizada o no logra incidir lo suficiente, porque estamos quizás despreciando la información que generan las propias comunidades, no les estamos aplicando las salvaguardias del reconocimiento o el reconocimiento de la soberanía sobre esa información, y esa información no nos está ayudando a las organizaciones que trabajamos en territorio
o no la estamos valorando para poder diseñar estrategias de conservación más efectivas que incluyan a los derechos de las personas defensoras dentro de esas estrategias también. Entonces, hay un desafío de monitorear territorios para generar información que le sirva a la comunidad, pero que también informe a distintos niveles para poner en evidencia la situación de las personas defensoras en territorio, pero por sobre todo para poder generar acciones de protección, de conservación de la biodiversidad también más efectivas. El tercer mensaje que quiero dejar es que sin instituciones que respondan, las capacidades territoriales no escalan. Aquí hay una brecha crítica, hemos identificado en el trabajo que estamos realizando. Vuelvo a insistir, las comunidades generan evidencia, las organizaciones documentan, pero los sistemas institucionales no siempre reconocen esa información, no siempre actúan sobre ella y muchas veces no garantizan justicia, ya Lorena lo dijo. Esto limita directamente la efectividad de Escazú. Fortalecer capacidades también implica fortalecer al Estado, implica mejorar la respuesta institucional, reducir la impunidad y garantizar que los derechos funcionen en la práctica. El cuarto mensaje que les dejo es que la información es el punto de articulación del sistema. Yo vuelvo otra vez a guiñar el ojo a Senda. Hoy la información existe, pero está fragmentada. Está en los territorios, en las organizaciones, está en las instituciones, pero no está conectada. Por eso estamos trabajando desde UICN con nuestros miembros. La membresía nos motiva muchísimo a ver si es posible que podamos diseñar un observatorio regional de personas defensoras ambientales, mm, como una infraestructura estratégica que permite integrar información, identificar patrones, anticipar riesgos, dar decisiones. Sobre todo en Mesoamérica, sin información articulada se debilita la prevención efectiva. Finalmente, el quinto mensaje en honor al tiempo, la articulación regional no debe ser opcional. Me refiero a la articulación que podemos generar en Mesoamérica, pero también una articulación sur-sur. Es indispensable tener esa mirada de articulación. Las amenazas que enfrentan las personas defensoras cruzan fronteras, responden a dinámicas regionales y evolucionan rápidamente. Pero nuestras respuestas siguen siendo fragmentadas nuevamente. La articulación regional permite escalar soluciones, compartir aprendizajes, optimizar recursos y construir agendas comunes. Pero sobre todo permite algo fundamental, reducir el aislamiento de quienes defienden el territorio. Y recordemos que en el artículo 9 del Acuerdo de Escazú, el reconocimiento es relevante y enfrentar el aislamiento es importantísimo para poder cumplir con esta necesidad de reconocimiento. Nosotros estamos haciendo lo posible para poder reforzar una red de relaciones, una comunidad de aprendizaje con organizaciones en Mesoamérica a través de un primer encuentro de personas defensoras ambientales que organizamos en el mes de julio del año pasado en Antigua Guatemala, donde participaron 63 organizaciones de 11 países de América Latina y esperamos organizar un segundo encuentro este año al que queremos invitar a todos ustedes, así que van a tener noticias nuestras. Porque creemos que esos espacios que refuerzan también los espacios cívicos seguros en temas ambientales son súper importantes. Encontrarse es reconocerse y hacemos ese trabajo con mucho esfuerzo para poder llevar adelante estos encuentros y pensamos que eso activa la red regional. Así que esperamos poder darles noticias prontamente sobre la organización del encuentro. Para cerrar, voy a retomar la idea inicial. Si hablamos de prevenir daños ambientales graves, si hablamos de avanzar en la agenda internacional sobre ecocidio, si hablamos de implementar el Acuerdo de Escazú, entonces debemos asegurar algo básico, que es que las personas defensoras puedan ejercer su labor en condiciones seguras, con respaldo institucional y con capacidad real de incidencia. Y esto implica invertir financieramente, energía, invertir en relaciones como estas, como las que el tiempo que estamos invirtiendo en este evento, para poder reforzar capacidades en los territorios, instituciones que responden y sistemas de información conectados y hacerlo de manera articulada.
En este esfuerzo, organizaciones como la UICN, desde su secretariado, desde las comisiones de la UICN, pero sobre todo desde su membresía, por ejemplo, Senda, que es miembro de la UICN en Mesoamérica, en este contexto tenemos un rol clave desde UICN, como puente, como articulador y como facilitador entre territorios, estados y procesos regionales. Pero la implementación es colectiva. La implementación de Escazú se juega en el territorio y se define en nuestra capacidad de actuar con escala, con coherencia y con urgencia. Y pues por eso trabajamos un montón de horas con mucho corazón y es un reconocimiento a la labor de las personas defensoras, de las mujeres indígenas, de las mujeres defensoras que están acá y de quienes como Constanza también le damos tiempo al cuidado de la tierra, al cuidado de la naturaleza, pero al cuidado de nosotras también, como personas que trabajamos a favor de los derechos de la naturaleza, del buen vivir, ¿no es cierto? Y de evitar los riesgos de ecocidio a nivel global. Así que un reconocimiento fuerte a las mujeres también que nos dedicamos a esta actividad. Eso de mi parte, Constanza, gracias. Fui rápido porque no quería alargarme más porque estamos cerrando y pues a las órdenes siempre. Muchísimas gracias, María Belén, también en honor a las mujeres, tantas mujeres que ponen el cuerpo, corazón, voz, tiempo a luchar por los territorios, a luchar por la vida. Me gustaría cerrar con dos preguntas que tengo, una para compartir con Lorena, con Sonia y una con quien está a mi lado, todavía no prende su cámara, pero lo tenemos que presentar también para que pueda responder a los guiños que ha hecho María Belén. Así que Juan Carlos Carrillo, él es abogado, experto en SEMDA. Y bueno, la pregunta, querido Juan Carlos, para SEMDA es, ¿cuál consideran que es el eslabón más débil en la justicia que permite que persista la impunidad en las agresiones contra defensores pese a la existencia del Acuerdo de Escazú? Juan Carlos. Hola, buenas tardes, noches, buenas tardes. Muchas gracias a todas las personas aquí presentes. Es un gusto compartir este panel con la gente en el territorio, con la gente tan comprometida, con estas mujeres valientes y que están proponiendo y defendiendo la vida, en pocas palabras. Desde el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el CEMDA, en donde yo colaboro, es un gusto, insisto, participar en esto. Es una respuesta, bueno, una pregunta aparentemente fácil, pero es realmente muy complicada. La respuesta sencilla es el eslabón más débil, sin duda alguna, es la implementación, la falta de implementación. Ahora, explicar por qué esa falta de implementación es cuando se empieza a poner un poco más complejo porque es multifactorial. Creo que hay varios elementos y varios factores que tienen que estar considerados en una ecuación larga. Uno de esos, ya hemos escuchado por aquí varios elementos dentro de esa ecuación. Hay un choque en el modelo de desarrollo extractivista, capitalista y muchos otros adjetivos calificativos que se le dan contra este concepto del buen vivir, contra la realidad de las personas comunes y corrientes en ciudades y en territorios naturales. Muchas veces en territorios con mayor conservación de la naturaleza es más palpable directamente. ¿Por qué no se implementa los derechos de acceso? Que los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia, como prevé el Acuerdo de Escazú, en realidad lo que buscan es prevenir mayores conflictos, mayores daños que pueden resultar en un ecocidio. Entonces, mientras eh, más eficaz y mayor acceso a la información, a la participación y a la justicia se tenga, se van a poder lograr una mejor toma de decisiones y reducir los riesgos de generar daños ambientales o ecocidio, y a la vez reducir los riesgos sobre las personas que están defendiendo la naturaleza y lo que quieren es evitar que haya daños ambientales. Entonces, esto tiene que ver, insisto, con el choque del modelo de desarrollo contra la idea del buen vivir, y es que si las personas pueden tener, insisto, mejor información, es muy probable que no tengan la necesidad
de salir a las calles. Si las personas son escuchadas para una mejor toma de decisiones, también vamos a evitar las necesidades de manifestaciones, de quejas, de acceder a la justicia para decir, oigan, se está realizando mal este problema. Entonces, creo que una de las cosas que tenemos que hacer es comprender el Acuerdo de Escazú, o mejor dicho, los derechos de acceso que están tutelados a través del Acuerdo de Escazú, es que son herramientas para prevenir mayores daños. Son herramientas que van a permitir tanto al gobierno como a las empresas privadas e incluso a las personas tomar la mejor decisión posible en todos sentidos, desde el modelo de desarrollo, la empresa que yo quiero llevar a cabo, el proyecto, o incluso a veces hasta la simple compra de un producto u otro. Contar con mayor información y contar con la oportunidad de decir, ojo, esto que están proponiendo en esta zona tiene esta serie de riesgos que quizás dentro del gabinete en donde se llevó a cabo la planeación del proyecto no se consideraron porque no viven en el territorio. Personas que están en el territorio como Sonia, como Lorena, como Belén y como muchas otras de las que están participando en esta conferencia de las partes del Acuerdo de Escazú, viven exactamente en el territorio, saben dónde se inunda, saben en dónde hay problemas de deslave, saben dónde hay un suelo que no permite que haya unas vibraciones muy fuertes porque se puede desmoronar o puede haber contaminación del agua del subsuelo. Conocen la realidad directa y no solamente conocen la realidad, sino que viven las consecuencias directamente. Entonces, creo que lo que tenemos que tener es una visión amplia y de largo plazo. A fin de cuentas, cuando se busca una rentabilidad inmediata de cualquier proyecto, se dejan de tener en cuenta y de considerar factores de largo, que a la larga, que con un tiempo con mayor lapso de tiempo, van a generar una serie de implicaciones que pueden incluso generar la pérdida económica de ese mismo proyecto. Entonces, comprender que para implementar los derechos de acceso hay que entenderlos como una herramienta en mi favor, bueno, en el favor de la toma de decisiones y que eso, a la larga, lo que hace también es sentir que es hacer a la gente partícipe de la toma de decisiones, que sea escuchada y que puedan darme elementos para que yo mismo, en caso de que yo fuera quien estoy proponiendo un proyecto, pueda tomar la mejor decisión y saber que si aquí hay deslaves, pues quizás no vale la pena que pase mi proyecto de infraestructura por aquí. O saber que si la comunidad que vive en esa zona no está de acuerdo con este proyecto, pues es probable que tenga que sea una mejor decisión ubicar ese proyecto en otro lado. Y antes de eso, incluso, conocer cuáles son las necesidades de las personas para a lo mejor hacer una sinergia y un ganar-ganar. Eh, el meollo, me parece, está en tener una visión de largo plazo y comprender que estos derechos de acceso son una herramienta no solamente para proteger a las personas defensoras de derechos humanos, sino una herramienta para tomar las mejores decisiones. Que eso, como consecuencia, va a generar menor presión sobre la naturaleza y menor presión sobre las personas que viven y defienden la naturaleza. Entonces, sé que es muy complicado, pero por allí abordaría yo esta respuesta corta. Y con todo gusto podemos seguir platicando más adelante. Por ahí ya tienen los datos y la página del Senda para seguir en contacto. Muchas gracias, Juan Carlos. Estaba esperando que se muteara porque si no nos hace eco y se nos complica la técnica. Gracias, la verdad que creo que nos va a dar para hacer otro encuentro porque hay mucho para hablar. La verdad que el tema es muy profundo, tiene muchas aristas, pero quisiera antes de cerrar este encuentro compartir esta pregunta del público con Sonia y con Lorena. Que dice de la siguiente manera: desde su lucha por el agua en territorios bajo gran presión, ¿cómo puede el Acuerdo de Escazú ayudar a que a las comunidades dejen de ser zonas de sacrificio y recuperen el control sobre un bien común tan vital? Sonia y Lorena, creo que a las dos perfectamente pueden responder. Bueno, en este caso considero que pero
creo que sí es bien complejo porque de alguna manera los recursos se encuentran en los territorios, en su mayoría por los indígenas. Entonces, siempre el gran capital siempre va a tener intereses sobre estos territorios. Entonces, de alguna manera, como decía Juan Carlos en su momento, ¿verdad? Eso es lo que quisiéramos, ¿verdad? Es decir, que no solamente las empresas, sino creo que obviamente trabajan de la mano, eso lo hemos visto, trabajan de la mano con funcionarios públicos, donde de alguna manera hemos visto, ¿verdad? Que las comunidades dicen, no queremos este proyecto acá porque nos va a dañar por esto, por el otro, pero al final del día... no se respeta la decisión de la comunidad. O sea, ese es el choque principal, ¿verdad? O sea, el hecho de, o sea, es que aquí, como decía al inicio, aquí estamos enfrentando, se están enfrentando los modelos de desarrollo como tal. Entonces, en la medida en que un modelo, o sea, en este caso, el modelo capitalista neoliberal, no, bueno, no esperamos que cambie, ¿verdad? Pero se transforme. Siempre vamos a estar hablando de ese tema, lamentablemente, y lo hemos visto porque antes mirábamos que había un saqueo de diferente tipo de minerales y todo ello. También hemos visto ciertos cultivos, monocultivos que se han ido dando en la historia. Hoy estamos con el tema de la palma aceitera, las hidroeléctricas y toda una cuestión. Entonces, cómo en el transcurrir del tiempo y el espacio también van cambiando esos intereses también. Y hoy por hoy vemos la gran necesidad de ciertos minerales para, por ejemplo, en el tema de esa transición energética, el tema de la sostenibilidad energética, que necesita de ciertos minerales también para algunos proyectos que baterías de litio, y bueno, un montón de cuestiones, ¿verdad? Entonces, ¿dónde se encuentra todos esos recursos? En la mayoría de los territorios. Entonces, creo que al final los pueblos seguiremos en la lucha. Transformándonos en el tiempo y el espacio también, porque obviamente así se ha dado, y de alguna manera también utilizando pues las herramientas jurídicas, ya sean nacionales, internacionales, y bueno, creo que al final también la reflexión entra en que, o sea, esta lucha que se hace por la defensa no solo de la vida, o sea, de la vida comunitaria, sino se hace también por la vida en el planeta. Entonces, no solamente se está pensando en que vamos a cuidar este río, este bosque, sino que se está pensando desde una localidad, pero también que esos esfuerzos también lleven a un mejoramiento de la calidad del ambiente a nivel global también. Entonces, pero mientras haya esa confrontación de esos modelos de desarrollo, esos modelos económicos, no quiero ser pesimista porque la intención no es decir que, no, yo creo que hay esperanza, hay una ilusión, ¿verdad? De ir transformando toda esta realidad, porque por eso se lucha, si no, pues no hubiera una lucha, pero sí estamos, como decimos acá, cuesta arriba, o sea, sí está la situación difícil, más con los gobiernos de ultraderecha que están entrando en nuestros países. Y que podemos tener agendas para un buen vivir en las comunidades, pero obviamente cuando llegan estos intereses se transforman también. Entonces creo yo que tal vez no respondo a esa pregunta, pero creo que de alguna manera sí. Pensamos que no, que los territorios no son para eso, pero al final es nuestra realidad también, y no quiero dejar una cuestión pesimista porque no es así. Entonces, creo que ahí vamos en la lucha y buscando ese buen vivir, que es como eso filosófico, pero creo que eso filosófico es lo que nos ayuda de alguna manera a esa lucha, ¿verdad? Es decir, aunque no estemos en ese buen vivir que estamos, queremos, que anhelamos, pero nos ayuda también como un norte para seguir en esta lucha como tal. Gracias, Sonia. Brevemente, Lore, ¿querés aportar ahí a la pregunta?
Sí, claro. Yo creo que es bastante complejo, sobre todo cuando dependemos de la política. Y tiene que haber voluntad política. O sea, hoy día en Chile tenemos ratificado Escazú, tenemos firmado Escazú, tenemos un plan de implementación, un protocolo de acción, tenemos un consejo, ¿no? Eh, Sin embargo, ayer se aprobó, por ejemplo, en una de las zonas de sacrificios más grandes que tiene Chile, que es Quintero Puchuncaví, se aprobó un complejo turístico, ¿no? En la única reserva ecológica que queda en el lugar. Entonces, yo creo que va muy ligado a aquello, es sumamente lamentable porque finalmente nos vemos en desmedro los territorios. Y en el caso de la provincia de Petorca especialmente, nosotros habíamos logrado el año 2020 en plena pandemia que se les otorgara a las comunidades 100 litros por persona al día, que era como un estándar muy mínimo de la Organización Mundial de la Salud, pero que en definitiva en comunidades como de Petorca recibían menos que eso. Sin embargo, hoy día vemos que esto retrocede nuevamente y hoy día estas comunidades están recibiendo lo que se recibía antes, hasta 14 litros por día por persona, invivible. Entonces va ligado a aquello y es sumamente lamentable tener que también como comunidades, ¿no? Tener que optar por distintas organizaciones que sabemos que hoy día están prácticamente sin financiamiento por las guerras, por todo lo que está aconteciendo, afirmarnos de aquellas organizaciones que nos pueden ayudar en las judicializaciones internacionales, incluso locales, ¿no? Y es como el camino que nos queda. Pero garantizar hoy día para nosotros un medio ambiente sano, garantizar el agua para los territorios, para ejercer soberanía alimentaria, está a cuesta arriba. Muchas gracias, Sonia, Lorena. Sin dudas, este panel reúne voces fundamentales que nos recuerdan que detrás de cada norma, de cada tratado y de cada debate jurídico hay territorios que resisten, comunidades que luchan y vidas que están en juego. Hoy no solo estamos aquí para reflexionar, sino para asumir una responsabilidad compartida, la de transformar el derecho en una herramienta viva que proteja, que prevenga y que sobre todo asegure o haga justicia, porque no puede haber sostenibilidad sin derechos, ni justicia ambiental sin la protección efectiva de quienes la defienden. Les invito a los que nos acompañaron en este encuentro y a los que nos verán por YouTube o en otro momento, a que hagamos de este espacio un punto de encuentro para escuchar con atención, cuestionar con honestidad y sobre todo construir con valentía como las mujeres y hombres también que nos han acompañado en este panel. Que este diálogo nos impulse a pasar de los compromisos a la acción. Muchísimas gracias Lorena, Sonia, Juan Carlos, Gustavo, Rodrigo y a cada uno, a María Belén. Somos un montón en este panel. Ha sido realmente enriquecedor y un honor tenerlos. Muchas gracias a cada uno de los que nos estuvieron escuchando hasta último momento. Hemos sido muy prolijos, muy puntuales y seguramente nos volveremos a encontrar en otro espacio. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias.